Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar de un aviso que está puesto en la página web de la Administración Tributaria, en la que dice que deben presentarse estados financieros auditados para todos los contribuyentes que están calificados como contribuyentes especiales y agentes de retención del IVA, no importando el régimen de pago del impuesto de la renta en el que estén. Así que se plantea la pregunta, y ha estado circulando por ahí el aviso con la pregunta: ¿es esto correcto y legal? De eso se va a tratar hoy, así que no se vaya a ningún lado, quédese y vamos a analizar la respuesta de este tema. Mientras tanto, suscríbase, dele click a la campanita y pásele este video a todos aquellos personas que usted conozca que pagan impuestos en alguno de estos dos regímenes y pudieran estar sujetos a la presentación de estados financieros, porque les quedan un par de semanas para completarlos y entregarlos a la Administración Tributaria si le corresponde conforme a la ley. Pues bien, la Administración Tributaria puso en la página web, y ahí alertaron algunos avispados contribuyentes, que decía que lo que le correspondía, no importaba el régimen de impuesto a la renta en el que estuviera, presentar estados financieros auditados a todos los contribuyentes que estén calificados como contribuyentes especiales, o sea, agentes de retención del IVA. Y pues me han venido y me han estado preguntando si esto es correcto, si esto es legal, si se debe o no, si cómo es la cosa. Porque durante todo el tiempo que existe el 10-2012 en vigencia, es decir, desde el 1 de enero del 2013, los contribuyentes que están en el régimen opcional simplificado no han presentado estados financieros auditados. Y ahora pues sale esto ahí, está en la nota y demás, y lo pueden ver ahí en las imágenes que estoy proyectando, que la Administración Tributaria está pidiendo que se hagan de esa manera. Así que vamos con las bases legales. El primero es obviamente del lado de cuáles son las obligaciones que tienen los contribuyentes. Bueno, hay una norma constitucional que dice que las obligaciones, básicamente las bases de recaudación, tienen que estar establecidas en ley y que corresponde al Congreso hacerlas. Y las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley no pueden modificar dichas bases. Así que el primer principio es el principio de legalidad, en el que no podemos simple y sencillamente crear obligaciones tributarias, tienen que estar establecidas en ley. Para los contribuyentes, cada una de las leyes tiene sus obligaciones formales y materiales, y el Código Tributario tiene básicamente las infracciones por el incumplimiento de estas obligaciones como tal. Y el artículo 21b, dentro de las obligaciones de los contribuyentes en el Código Tributario, nos dice en el numeral quinto que constituye obligaciones de los contribuyentes, sean sujetos de imposición o no, entre otros, los siguientes. Suministrar a la Administración Tributaria, este es el 5, suministrar a la Administración Tributaria la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones en la forma y plazos que establece la ley. Así que lo que nos queda es: establece la ley la presentación de estados financieros auditados para todos los contribuyentes que sean contribuyentes especiales o sujetos de retención del IVA. Y aquí pues les digo, hasta algunos asesores han estado de acuerdo con la Administración Tributaria, y yo lo que creo es que pues aquí la Administración Tributaria está tergiversando totalmente la ley y se está inventando una obligación que no existe. Porque y voy a dar mi conclusión de entrada: para el régimen opcional simplificado de las rentas de actividades lucrativas no existe obligación de presentar estados financieros auditados bajo ninguna circunstancia. Y vamos por partes. El 10-2012 primero crea reglas para cada tipo de renta y les denomina actividades lucrativas a un tipo de renta, rentas del trabajo a otro tipo de renta, y rentas y ganancias de capital a otro tipo de renta. Y entonces tenemos estos tres tipos de renta que se liquidan de manera separada cada uno. El artículo 15 claramente dice que dentro del régimen de actividades lucrativas solo se incluyen las rentas de actividades lucrativas. Se liquidan de manera separada las que son rentas o ganancias de capital y obviamente las que son rentas de trabajo. Entonces un contribuyente dentro de actividades lucrativas que tenga alguna de las otras dos puede verse presentando tres declaraciones
distintas en un periodo por cada uno de los tipos de renta. Ahora, dentro del régimen de actividades lucrativas, dentro de las rentas de actividades lucrativas, existen dos regímenes. Uno sobre utilidades y otro sobre ingresos. Y eso es el régimen de utilidades, régimen de impuestos sobre la renta sobre utilidades de actividades lucrativas, que es el 25% de mi utilidad fiscal, y el régimen opcional simplificado, que es el 5 o el 7% sobre mis ingresos mensuales de actividades lucrativas, ingresos por actividades lucrativas mensuales. Así que con esto tenemos que ver cómo está estructurado cada uno de los dos regímenes de pago. Y vamos a encontrar todas las reglas. Primero, las reglas que me dicen, eso está al principio de actividades lucrativas, rentas de actividades lucrativas, las reglas que me dicen cuáles son los hechos generadores y las exenciones que le aplican a las actividades lucrativas. Principios generales para ambos regímenes, porque aquí estamos hablando de las rentas de actividades lucrativas, y luego me dice perfectamente la ley las reglas para la determinación de la obligación tributaria del régimen de utilidades. Y dentro del régimen de utilidades me dice cómo tengo gastos deducibles, gastos no deducibles, la depreciación, las amortizaciones, las rentas para actividades especiales como construcción, para actividades agrícolas y de otro tipo. Y llego entonces al artículo 40. Esto está todo dentro del régimen de utilidades del impuesto sobre la renta para actividades lucrativas. Y el artículo 40 dice que los contribuyentes deben tener a disposición de la administración tributaria los siguientes. El nombre del artículo es documentación de respaldo de la declaración jurada de renta. Los contribuyentes deben tener a disposición de la administración tributaria lo siguiente. Primero, los obligados a llevar contabilidad completa del balance general, estado de resultados, el flujo de efectivo y estado de costo de producción cuando corresponda. Valga que en el Código de Comercio no existe estado de costo de producción. Valga mencionarlo. Luego dice 2. Los contribuyentes calificados por la ley como agentes de retención del impuesto al valor agregado y los contribuyentes especiales deben presentar a la administración tributaria por los medios que ésta disponga, adjunto a la declaración jurada anual, los estados financieros debidamente auditados por contador público y auditor independiente con su respectivo dictamen e informe, firmado y sellado por el profesional que lo emitió. Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad completa deberán proporcionar información en detalle de sus ingresos, costos y gastos deducibles durante el periodo de liquidación. En todos los casos, los comprobantes de pago del impuesto. Esto es artículo 40 y está dentro del régimen de las actividades lucrativas sobre utilidades. Y ahora, este artículo no le es aplicable al régimen del opcional simplificado. ¿Por qué? Por el régimen opcional simplificado inicia en el artículo 42 y tiene una norma específica para su declaración jurada. Y el régimen opcional simplificado es mensual, recordemos eso. La declaración jurada anual de determinación de renta es para el régimen de utilidades. No hay declaración jurada anual para determinación de renta del opcional simplificado, porque el régimen opcional simplificado es mensual. Dado que es un régimen mensual, el régimen opcional simplificado no tiene una declaración anual para determinación de la obligación, que es lo que está contenido en el artículo 40. El 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, Impuesto sobre la Renta, en el artículo 49 lo que establece es la declaración jurada mensual. Y si vemos en el primer párrafo dice literalmente, los contribuyentes inscritos en este régimen deberán presentar declaración jurada mensual en la que describirán el monto total de las rentas obtenidas durante el mes inmediato anterior, el monto de las rentas exentas y el monto de las retenciones que le fueron practicadas. Y en el último párrafo, en el tercer párrafo de este mismo artículo, lo que dice es, en los primeros 3 meses de cada año, los contribuyentes inscritos en este régimen deben presentar declaración jurada anual informativa correspondiente a los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior. Punto. No hay ninguna remisión a que los que estén en este régimen deban presentar estados financieros auditados acompañando esa declaración jurada anual informativa. Es así que
no podemos extender la obligación del artículo 40 al artículo 49. Está violándose la literalidad de la norma en cuanto a quién es les aplicable. Recordemos que una norma es aplicable en el contexto en el que está dentro de la propia ley y los presupuestos de aplicabilidad de esa norma. El artículo 49 es el específico para el régimen opcional simplificado, mientras que el artículo 40 es el específico para el régimen de utilidades. Si vemos claramente, el legislador sabía estas diferencias y las reglas de determinación de cada una y el establecimiento de las obligaciones formales de cada uno de los regímenes que estaba creando en la ley. Por eso es que en el capítulo 5 de la gestión del impuesto, sección única, obligaciones comunes para los regímenes de actividades lucrativas, es donde se establecen cuáles son las obligaciones que deben cumplir ambos regímenes. Es hasta a partir del artículo 50 que hay obligaciones compartidas. El artículo 50, para inscribirse en uno de los regímenes establecidos en este título, los contribuyentes deben indicar a la administración tributaria cuál aplicarán. Los cambios de régimen a partir del 1 de enero del siguiente año. La documentación de respaldo de la declaración jurada no está en esta sección, está en el artículo 40, que es específico del régimen de utilidades. Así que yo insto a la administración tributaria para que de oficio reconsidere ese aviso, elimine esa confusión que está creando, se adecue y se apegue estrictamente a la ley y deje de solicitar los estados financieros auditados a contribuyentes que no tienen obligación de hacerlo. Recordemos que no hay ningún lugar, salvo para la devolución del crédito del IVA, donde los estados financieros auditados sean un auxiliar para la administración tributaria por ley, obviamente por ley, en cuanto a la determinación de sus obligaciones. Es así que este requerimiento, aunque está formalmente incluido en el artículo 40, tampoco tiene ninguna circunstancia, validez o efectos en materia tributaria respecto al mismo. Los estados financieros auditados, si se hacen los estados financieros sobre bases NIF, por ejemplo, no van a cuadrar de todos modos con la obligación tributaria, y eso lo que lleva es a confusiones, porque no tenemos regulado la base contable con la cual deben presentarse los estados financieros, y el Colegio de Auditores y de Contadores Públicos y Auditores obliga a los contadores públicos y auditores que cuando emitan estados financieros lo hagan sobre base NIF. Y la conciliación al impuesto de la renta deberá estar en un auxiliar y tiene efectos puramente fiscales. Así que de todos modos no es un instrumento para fiscalización como tal. Ahí se los dejo, nos vemos la próxima. Recuerden, estamos en Patreon, patreon.com/impuestos y chocolate. Y ahí pueden suscribirse. Estamos por subir el último webinar completo, lo estamos por subir ahí para los Benjamin Franklin y para los VIP. Así que no se lo pierdan, va a estar ahí para los suscriptores en esos dos niveles. Y en este mes de marzo tendremos, a finales de marzo, la actividad usual con los VIPs.